¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente
ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El Lofer. El Lofer, exactamente. Bueno, ayer tuvimos una buena noticia dentro de las noticias lamentables que nos da por lo general la justicia federal. Esta vez fue una buena noticia que concierne a Milagro Sala. Su abogado, Marcos Aldazábal, anunció que la Corte Suprema rechazó un recurso de Gerardo Morales, por lo que quedó firme el sobreseimiento de Milagro Sala en la causa del escrache telepático por interpósita persona ausente, es decir, eso que se llamó la causa de los huevazos. Yo quería hacer un poco volver atrás unos años y recordar cuando apenas asumió como gobernador Su Alteza Imperial Gerardo I, Visir de la Puna, Marajá del Potosí, Califa de Humahuaca, Marqués de Ledesma, Zar de los Siete Colores, Martillo de Herejes, protector de la justicia, orgullo radical y azote de Dios. Lo primero que hizo fue ampliar la Corte, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, con diputados amigos que habían votado la ampliación. Se hizo eso más o menos en 3-4 horas, como se debe hacer en un lugar serio. Y un mes después, el 16 de enero del 2016, ordenó detener a su principal opositor, a Milagro Sala, dirigente, líder de la Tupac y parlamentaria del Mercosur, por incitación a la campe. Sí, señor, señora, y la metieron en cana por incitación a la campe, y la primer causa que tuvo condena y fue muy rápida, la justicia jujeña fue muy rápida en eso, fue este escrache telepático, porque todas las causas, Milagro siempre tuvieron el mismo sistema, era un testigo oportuno que súbitamente recordaba que Milagro había participado en un ilícito. Claro. Se tomaba ese testimonio y con eso salíamos adelante. En este caso, recordemos, le intentan tirar huevazos, o se los tiran, no me acuerdo si finalmente sucede, al entonces candidato. El senador, era senador y termina siendo gobernador. Milagro Sala no estaba en esa manifestación y sin embargo le implican en esa manifestación. Le implican a partir de un testimonio de un ñato que además era empleado de Morales. Primero dijo que no, que él no era, después que sí, y que él contó que caminando por la calle se encontró con el abogado de Morales y el abogado le dijo que podía hacer la denuncia, porque es así, las cosas ocurren en la vida de esa forma. Pero lo que quiero que escuchemos es una entrevista que le hizo Cristina Pérez a Ernesto Sanz, ex senador radical, amigo de Morales, y que explica con honestidad brutal cómo fue la detención de Milagro Sala. Porque la causa por esto que usted está mencionando, que es el fraude al Estado, por los dineros de los que eventualmente se habría apropiado la señora Sala y toda su organización, vino después. ¿La detención de Milagro Sala por la protesta estuvo bien hecha? No, la primera vez que lo digo, no. Pero a los 3 días se corrigió el error y hoy está detenida por otra causa, en otro expediente y por una razón absolutamente distinta de la protesta. Hoy está detenida, yo le voy a contar ahora, y voy a defender a mi amigo el gobernador de Jujuy. Hoy está detenida por asociación ilícita, malversación de caudales, por defraudación, por extorsión, por lo que... medio código penal, y hoy está bien detenida, absolutamente bien detenida. ¿Por qué ocurre esto en Jujuy? ¿Por qué ocurre esto? Esto es realpolitik. Vamos a hablar de una confesión realpolitik. Gerardo Morales asume el día 10 de diciembre. Si Morales no hacía lo que hizo, el día 11 de diciembre dejaba de ser, en menos de 24 horas dejaba de ser gobernador de Jujuy. Esto
Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. El tipo te dice... En el peor sentido. En el peor sentido. El tipo te dice que la detención fue ilegal, pero que después en la justicia vamos viendo. Yo te encarcelo y después nos sentamos con Flor para ver, bueno, a ver, miremos qué lo podemos denunciar. Claro. Y después la confesión final, que es una detención política. El tipo dice, si no meto en cana a mi principal opositora, me va a parar la provincia, me va a joder, va a hacer cortes, qué sé yo. Así que para poder gobernar, para no tener que presentar mi renuncia, meto en cana a una opositora. Es raro porque... Esto fue un escándalo. No fue un escándalo. Cero. Nadie habló de esto. No pasó absolutamente nada. Mis amigos radicales de la Carlos Nino, que suelen hablar de las instituciones y cosas, tuvieron una angina súbita, algo, porque no pudieron manifestar su indignación, que era su segura indignación. Nadie habló de esto. No hubo ningún fiscal que dijo, che, bueno, mira, tal vez podría iniciar una investigación de oficio, porque es algo grave, institucionalmente grave. No. Y Milagro Sala, a partir de ese día, estuvo en preventiva, estuvo en cárcel, después en preventiva en su casa, y ahora pretenden que vuelva a la cárcel. ¿Por qué es importante esto? No solo porque hay una víctima que es Milagro Sala, sino que aquello fue el laboratorio del lawfare en la Argentina. Arrancó en Jujuy todo esto, es decir, las denuncias, el testigo oportuno, el tipo que ya se usó en la causa contra Amado Vudú, fue lo mismo, un testigo, un ñato de los servicios que dijo que en un café escuchó a alguien hablar. Bueno, es siempre el testigo oportuno, y en base a su testimonio se encarcela a un kirchnerista o sospechado tal. Pero lo importante es eso, todo arranca en Jujuy. Esta es una buena noticia para Milagro, pero es solamente una aguja en un pajar. Claro, cuando después vemos la causabilidad y vemos el modo absolutamente arbitrario en el que se terminan generando una condena incluso en segunda instancia, y que no tiene absolutamente nada que ver con efectivamente un delito, no encontrás el delito por ningún lado, decís, bueno, todo empezó allá. Y Mauricio Macri, siendo presidente, había dicho, bueno, ella lideraba un grupo armado que asoló el norte argentino. Lideraba un grupo armado y la meten en cana por ordenar que le tiren huevos a Morales. Pero bueno, la impunidad es eso también, es decir, ¿sabes qué? Te meto en cana como quiero, me da igual, mis jueces encontrarán la manera. Claro, capaz que hasta es el mensaje, ¿no? Yo creo que sí, O sea, no es... Tienen que darse cuenta que esto va a ser de esta manera. En la extraordinaria carta de Rodolfo Walsh a la Junta, que publica al cumplirse un año del golpe de Estado, y que le cuesta la vida, digamos, Rodolfo Walsh habla de eso. Dice, estas maniobras que uno dice, pero asesinan a sangre fría a supuestos terroristas, pero lo hacen para que en el exterior haya alguna manera de ocultar, digamos, pero internamente es lo que vos decís. Es decir, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero. Ya hemos dicho en este espacio de los compromisos no cumplidos que asumió la fórmula presidencial antes de las elecciones. Uno de ellos es el que tiene como garante a la vicepresidenta de la República, con sectores vinculados a la represión, que pusieron cifras de dinero importantes en la campaña de Milei y, por supuesto, de la vicepresidenta. Como no se cumplió parte de ese plan, le están exigiendo con urgencia que se defina la número 2 del Poder Ejecutivo, porque son compromisos que no se pueden violar. O se devuelve la inversión y se pide disculpas, o si no, va a haber consecuencias impensadas en algún momento, porque no se juega a ese nivel con quienes además el dinero que pusieron y ofrecieron para nada es producto de su trabajo, sino que es parte de lo expropiado
a las personas que ya no están en este mundo, que las desaparecieron, parte de el desastre que se hicieron durante el proceso militar con fortunas, bienes y seres humanos, y de lo cual la complicidad absoluta de la fórmula fue recibir y aceptar el dinero para la campaña, y ahora no puede hacerse el distraído el presidente, y la vice está cada vez más nerviosa, y entonces una manera de compensarlo es lanzar su candidatura a presidente a los efectos de ver si de esa manera logra que entienda Milei que hay que cumplir lo pactado previamente. ¿Y cuál es el pacto? Bueno, devolver un estado semi de libertad, prisión domiciliaria o algo parecido, que los saque de la cárcel a perpetuidad, aunque han sido condenados. Hubo un intento la vez pasada que ya hemos comentado y ustedes conocen cómo terminó. Ahora, frente a todo esto que está pasando en la fórmula del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta con su entorno planificaron lanzar la candidatura de ella, primero para tratar de evitar consecuencias y decir, miren, no cumple el presidente, pero yo les aseguro que si llego les voy a cumplir con creces, y por el otro lado, ver de qué manera puede producir una reacción de Milei. Y resulta que la única reacción de Milei que produjo es que la marginó absolutamente de las reuniones, no la participa en las decisiones presidenciales, y entonces todo eso va dando una profunda crisis entre la vicepresidenta de la República y el titular del Poder Ejecutivo. Pero como esto tiene una gran complicidad de la prensa canalla que lo esconde, cosa exactamente al revés que hicieron cuando planteaban las discusiones de los Fernández, por un lado Alberto y por otro lado Cristina, donde le daban permanente difusión y prensa, esos mismos que hacían esas cosas ahora guardan silencio ante esto, que es muy grave y que es un enfrentamiento con pedidos de cuenta por parte de un sector que está diciendo la inversión que hicimos había una promesa de por medio. Hubo una amague tratando de sacar a los que tienen perpetua y darle algún tipo de estado público a ver qué pasaba. Ustedes recordarán cómo terminó, con acusaciones cruzadas, incluso entre legisladores de la llamada Libertad Avanza. El momento para ellos es complejo y difícil, tienen este tipo de enfrentamientos, pero Milei, una vez que llegó, la miró a la vicepresidenta como diciendo, bueno, estamos pagándote a vos y no tienen mucho para reclamar, convencido de que es así, y ella sabe que no es así, y por eso está muy nerviosa en su relación con el número uno. Más allá de esta cuestión, que trasciende poco porque la prensa canalla guarda silencio, no porque no lo sepa, más allá decimos de esto, lo que está ocurriendo es que de cara a las elecciones próximas, Milei está sembrando y tratando de cosechar, para eso tiene una operadora que es Patricia Bullrich, dentro del propio macrismo, lo que ha puesto también de muy mal humor a Macri, que tiene reuniones a escondidas y otras públicas con la vicepresidenta de la Nación, tratando de ver si en algún momento determinado el PRO y sus legisladores producen, junto con el resto de los integrantes del Parlamento, algún vacío imprescindible o necesario como para ponerlo en antesala de un juicio político y entonces hacer que la vicepresidenta se haga cargo del control del Estado y pueda cumplir con ese pedido de los inversionistas, para llamarlo con mucha educación, a los que hicieron la plata con los desaparecidos. Entonces, cuando estamos frente a esto, y cuando esto se esconde, no porque no lo sepan, repito una vez más, sino porque lo están escondiendo, de la prensa canalla me refiero, nosotros tenemos la obligación de puntualizarlo, porque a lo mejor hay sectores del movimiento nacional y popular que no están muy en autos de esta circunstancia. Y algunos creen incluso que promocionando a la vicepresidenta pueden llegar a un reemplazo que favorezca a ese sector. No, el compromiso es de ambos, en realidad ella es la garante,
Así que se quede uno o se quede el otro, es lo mismo. Y Milei sabe que si le mueven el piso a él, arrastra a todo el mundo, y por eso dijo hace ya mucho tiempo que de la Casa de Gobierno lo iban a tener que sacar muerto. Bueno, más allá de que algunos le quieran dar el gusto, la situación real es esta que le estamos contando, donde enfrente hay una carencia de propuesta alternativa atractiva, más allá de decir estamos en contra de esto. Bueno, ya sabemos que están en contra de esto desde la izquierda hasta sectores de la derecha no liberal. Pero, por favor, traten de hacer una oferta para que la sociedad que tiene que ir al sufragio sepa qué le están ofreciendo de recambio. Hay que explicarlo, hay que decirlo, hay que mostrar planes, hay que hablar de cosas reales y no de decir estamos en contra de. Porque la sociedad argentina, que votó a Milei para cambiar porque estaba cansada de lo otro, ahora se tira del cabello, pero no sabe muy bien qué puede pasar. Y entonces, como no saben qué puede pasar, algunos terminan diciendo, y hay que darle tiempo, porque claro, enfrente no hay nada. No hay nadie que le diga cuál será el proyecto alternativo para salir de esta barbarie entreguista liberal que nos va a poner la bandera de remate en cualquier momento. Les anticipamos a todos que el país creció en endeudamiento externo en 100.000 millones, debemos 100.000 millones más, que alguien explique dónde está esa plata, a raíz de casi 10.000 millones por mes de endeudamiento. No hemos saldado ni pagado ninguna de las deudas grandes que creara el que hoy es ministro de Economía. Es decir, ahora vienen los vencimientos que durante el gobierno de Macri hizo el cachivache financiero, que sigue en la timba, lo siguen habilitando para que haga de las suyas, y frente a esta situación vemos que hay una tremenda pasividad, tanto de oferta de ideas diversas por parte de la oposición, como de señalar esto mismo que estamos diciendo, y todo pasa como si fuera natural y normal. Hay un silencio cómplice, no porque no lo sepan, repito, hagan algo, porque va a llegar el momento donde todo va a ser muy tarde, donde ya no va a haber tiempo de explicar de qué se trata, porque va a llegar un momento en que el endeudamiento y el compromiso internacional va a tener atado de pie y manos a cualquier gobierno de cualquier color que asuma después del cachivache. Ayer se trató en el Congreso el tema de las ludopatía, con algunas conductas vergonzosas. Yo me animaría a decir delictuales, ¿no? Yo recién me preguntaron qué graf pongo. Bueno, la adicción a la coima. Porque sé que siempre para lidiar contra las leyes que te protegen de una adicción hay millones y millones y millones. Recuerden el lobby de las tabacaleras para que los distintos congresos del mundo tomaran medidas para evitar que vos fumes, o para que fumes lo menos posible, ¿sí? Hace 20 o 30 años fumabas en el avión, ¿ok? Fumabas en las oficinas, fumabas en todos lados. Obviamente los cigarrillos no tenían esas imágenes de gente que se estaba muriendo de cáncer. Todo eso fueron logros contra el lobby. Es decir, fueron luchas contra los que ponen la guita y contra los que la reciben. Estos legisladores que vamos a mostrar en un rato, y que yo diría que recibieron coimas hasta que demuestren lo contrario, ¿no? Digamos a trazo grueso que es una adicción, y de una manera que sea fácil de comprender. Vos en las adicciones perdés el control. Ya no sos vos el que controlás. A ver, vamos a decir algo que mucha gente puede conocer, como fumar. Fumar un cigarrillo común y corriente. Cuando vos fumaste durante un mes, anda a dejar. Te cuesta un montón. Hay gente que se interna para dejar de fumar. Es decir, el cigarrillo tiene control sobre vos. Vos no podés decidir, bueno, yo no voy a fumar. No lo podés decidir. No lo podés decidir. Las adicciones más conocidas en el país, ¿cuáles son? El cigarrillo, el alcohol, la droga y el juego. Si querés,
no todas tienen el mismo porcentaje de personas que por consumirlo o por realizarlo terminan siendo adictos. ¿Cuál es la más demonizada? La marihuana. Bueno, la marihuana es la que menos cantidad tiene de personas que si fuman se vuelven adictos. La que menos. Sin embargo, es la más demonizada. ¿Sí? Es decir, en el caso de la marihuana, vos no podés ni comprarla, ni venderla. ¿Sí? En el caso del vino se luchó muchos años para que aunque sea sacaran la publicidad, porque las personas que eran adictas se tentaban, las que luchaban contra eso se tentaban. Ni hablar de los cigarrillos. De la gente que toma en Argentina, el 15% se vuelve alcohólico. Por supuesto que la mayoría lo niegan, ¿no? Todos sabemos la cantidad de problemas que te genera eso. Vos no lo podés controlar. Digo, así como el cáncer es una degeneración celular, la adicción es una degeneración neuronal. Esas neuronas empiezan a controlarte, tienen memoria. El día que fumaste un cigarrillo, esa neurona sabe que te tiene que pedir otro, y otro, y otro, y otro, y otro. No como la persona que no tiene ese problema, que puede fumar un cigarrillo o puede tomar una copa. ¿Sí? Bueno, la tecnología, internet, las aplicaciones, todo esto facilitó, casi invita a jugar. En todo el mundo. En los países pobres como el nuestro, es un agravante a esa pobreza, a esa crisis, a esa miseria. El pobre juega más. Yo no sé si lo habrás notado alguna vez, que jugar es un acto irracional del hombre. Ir al casino y jugar 1 contra 36 en una ruleta, ¿por qué te crees que pone un casino? Para ganar plata. Vos sos el que perdés. ¿Sí? En cualquier juego que vos te metas en internet, bueno, vos sos el punto, vos vas a perder. Porque el negocio es del otro, de Angelici, no sé. No es tuyo. Vos vas a ir a perder. Jugar, el juego es un acto irracional. Porque uno juega a lo que puede ganar. ¿Sí? Yo no peleo con Tyson, por poner un boxeador de mi época. ¿Sí? Bueno, es un acto irracional. Vos lo haces, en muchos casos por miseria, en muchos casos porque ya te agarraste la ludopatía. Ayer había diputados que decían, no, bueno, yo no lo voy a prohibir porque hay gente que juega y no se agarró el vicio. Bueno, también podés decir que hay gente que fuma y no se agarró el vicio. Sin embargo, hay 1000 restricciones contra el cigarrillo. Y están igual. Se luchó mucho para conseguirlo, pero están igual. Es decir, no es una excusa. Otra dijo, no, la libertad, cada uno puede comprar y vender lo que quiera. Ah, bueno, entonces vendamos droga en la esquina. Por algo está prohibido. ¿No? Es decir, no hay ninguna excusa para frenar esto que es una epidemia. El juego en Argentina es una de las consecuencias nefastas de la pobreza, de la crisis. Es eso. Y tenemos que intentar frenarla. Bueno, en uno de los actos más vergonzosos de su oscura carrera, gente del PRO de la Libertad Avanza trabajó para evitar, Ayer hubo una pequeña buena noticia que vino del Congreso y es que se avanzó en una media sanción para una ley de prevención y regulación de la ludopatía, algo que todos conocemos y que está vinculado sobre todo a todo el sistema de apuestas online, sea apuestas deportivas o sea de casinos online. Cualquiera sabe que antes tenías que tener 18 años para entrar a un casino, hoy simplemente con tener un teléfono tenés el casino acá en la mano. Y hay una promoción constante de que te juegues a la ruleta o que apuestes sistemáticamente en el deporte sobre todo, y hay clubes de fútbol importantes como River y Boca, como la Liga Argentina, incluso el Dibu Martínez, que promocionan este esquema que es un tema de salud pública y tiene que ser regulado y hay que buscarle la vuelta para que millones de personas no caigan en la ludopatía, que es un tema grave. Y ni hablar la ludopatía infantil, que es uno de los problemas nuevos dentro de este problema grave que es la ludopatía.
Veremos cómo termina eso, tuvo media sanción, hay ahí todavía discusiones sobre algunas partes del articulado, etcétera, lo definirá el Senado el año que viene. Ahora, lo que el Congreso no trata es la deudopatía. La deudopatía. ¿Qué es la deudopatía? Que es una palabra que acabo de inventar, pero ustedes se imaginarán de qué se trata. Es la adicción de endeudar al país. Es una adicción. En este caso, más racional, que es gente que endeuda al país para hacer negocios. Para el país, no. Para los acreedores del país. La deuda en sí misma no es, ustedes saben, algo malo o bueno porque sí. Digamos, si uno se endeuda para, como país, hacer infraestructura, hacer puertos, hacer hospitales, hacer escuelas, hacer cuestiones que después te ayuden a crecer y a mejorar tu desarrollo económico, bueno, no tiene contras tomar deuda para eso. Ahora, tomar deuda para sostener un esquema de valorización financiera donde hay un grupito de argentinos o de extranjeros que capta pesos, después esos pesos los pasa a dólares y los fuga, y para fugarlos necesita deuda, bueno, ahí ya es otra cosa. Y tenemos, como ministro de Economía, a un deudópata, que ya lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora lo hace de nuevo. Y el Congreso, que logra una media sanción para prevenir la ludopatía, no logra frenar la deudopatía de Luis Caputo, de Javier Milei y de todo el esquema de negocios que está alrededor. Insisto con esto porque esta semana no se pudo tratar el decreto 846, por el cual ya les insistí mucho, pero lo voy a seguir diciendo porque son esos temas importantes que pasan de largo. El decreto 846, que firmó Milei, que firmó Caputo, le permite al gobierno canjear deuda en condiciones peores para la Argentina, por ende mejores para los bancos, la financiera, los fondos de inversión y los acreedores externos. ¿Qué le permite ese decreto? Le permite que si había deuda en pesos pasarla a dólares, cosa que no estaba permitido. Le permite canjear esa deuda que antes se hacía por el valor técnico a un precio fijado a valores de mercado, cosa que antes estaba prohibido. Y le permite también, al eliminar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que antes tenías que cumplir por lo menos 2 de 3 requisitos para canjear deuda. Mejorar el monto, mejorar los intereses y mejorar el plazo. Mejorarlos para el país. Ahora no. Ahora lo pueden mejorar para los acreedores. Y lo hicieron por decreto. Repito, la Coordinadora de Abogados de Interés Público hizo un pedido de acceso a la información pública y encontró que encima la confección de ese decreto es irregular. Porque no hubo dictamen que justifique esta decisión absolutamente insólita, que es querer empeorar las condiciones de la deuda para el país. Y aún así, logran que el Congreso no trate eso. Ayer habló José Mayans, senador por la provincia de Formosa, y habló de cómo se comportan los gobernadores, tema del cual hemos hablado mucho también en este espacio editorial, que entregan este tipo de temas a cambio de un pica-pica bajada a cordón. Y encima no les cumplen. Así lo decía Mayans ayer. Puesto, la verdad que es más largo, no sé cómo estoy de tiempo, educación, salud, inversión pública, cero. Las provincias están, le hicieron bolsa a las provincias. Ahora, la verdad que mi ley cumplen eso, porque él le dijo a los gobernadores, lo voy a hacer mierda, nada más que todavía no entendieron ahí los gobernadores radicales. Que vienen a chupar en la media a ver si le va a dar algo. No le va a dar nada, porque no le cierran los números. Entonces le dice, le voy a hacer mierda, y no entienden ahora, y vienen acá el feroz opositor a decir, ¿por qué no nos dan un poquito más en los caminos? No conocen, ni siquiera conocen la provincia donde viven. Y nunca van a dar los números, porque Milei no solo modificó las formas de negociar la deuda, sino que encima aumentó la deuda. Les muestro simplemente el gráfico para que vean cómo, desde que asumió Milei, sigue aumentando la deuda en dólares que tiene el Estado argentino. Y en un país donde aumenta la deuda en dólares, pero el PBI este año está cerca de caer 3 puntos, esa deuda no solo aumenta en términos nominales, sino que aumenta en términos de porcentaje sobre el PBI, que es lo que hay que mirar, que es la capacidad de pago que tenemos. Entonces no solo tenemos más deuda, sino que encima
el gobierno firma un decreto absolutamente irregular para canjear esa deuda en favor de los acreedores y el Congreso no logra frenárselo. Entonces la pregunta es, ¿se puede frenar esto? Sí se puede frenar. Por ejemplo, se puede judicializar ese decreto. Y acá viene el otro tema importante de esta semana. ¿Quién termina decidiendo sobre si un decreto que dice que podemos canjear deuda empeorando las condiciones para el país en vez de mejorándolas es correcto? Y además, como repito, descubrieron estos abogados de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, además la confección de ese decreto fue irregular. Además, la Corte. Todo esto debería terminar en la Corte Suprema. Por eso es importante quien integre la Corte Suprema. Y acá vuelvo a José Mayans, que ayer también le dijo al gobierno, nosotros no vamos a aceptar que nombren a alguien por decreto, pero también reconoció que siguen negociando con el gobierno para que este gobierno pueda poner gente que convalide lo que hace este gobierno, porque para eso uno pone gente en la Corte Suprema. Escúchenlo. Antes de terminar, señor ministro, ¿verdad? Con todo respeto, le voy a hacer llegar una nota, ¿verdad? Le voy a dar una nota, que es de nuestro bloque, para que ustedes consideren el tema de la Corte, porque nosotros queremos hablar sobre el tema de la justicia nacional, procurador general, miembros de la Corte, defensor. Hagan un acuerdo con las fuerzas políticas. El procurador, por supuesto, le voy a entregar esto, le hago entrega a esa nota, porque acá somos los 33 que firmamos ahí, que la persona que acepte ser designada, inmediatamente vamos a pedir la sesión para destituirlo. Somos 33 senadores que firmamos eso. La persona que acepte violar la Constitución, las prerrogativas del Congreso, el principio federal de gobierno, ¿verdad? y que sea nombrado, ¿verdad? Por decreto, inmediatamente vamos a pedir la reunión para que sea destituido inmediatamente, si no tiene la anuencia del cuerpo. Está bien esto, hay que ver después si le dan los números para destituir un juez de la Corte nombrado por decreto. Eso entiendo que escapa a la voluntad, que está bien que la expresen, pero en este mismo fragmento, Mayans le dice al gobierno, negociemos, yo te doy un juez de la Corte, vos dame un procurador, o dame un defensor del pueblo, o dame algo. No solo, repito, ese tipo de negociaciones, además, hechas ya a la luz del día, nosotros la venimos contando hace meses, como nos pasó con la interna, como nos pasó con un montón de cosas, que nosotros lo sabemos, lo contamos y ni siquiera lo estás inventando. Bueno, ahora queda lo expuesto. Nos lo reconoció Lucía Corpacci, lo reconoce Mayans, lo reconocen todos los integrantes. Bueno, no solo eso es una vez más, creo yo, algo que explica también la sangría de votos sistemática que viene teniendo el peronismo, sino que repito y vuelvo al tema de la deudopatía, si hay alguien que puede frenar esta deudopatía, si no es el Congreso, es la Corte. Y si vos le designás jueces de la Corte al gobierno deudópata, esos jueces de la Corte van a convalidar esa deudopatía. Para eso los ponen. ¿Por qué alguien propondría un juez de la Corte si no va a convalidar el proyecto económico de miseria planificada ahora con algoritmos que está llevando adelante el gobierno? ¿Por qué? Yo es una pregunta que tengo y que la voy a seguir haciendo. ¿Por qué le podés convalidar un juez de la Corte a un gobierno deudópata? Que sigue tomando deuda, que sigue, hoy hay una muy buena nota de Fernando Alonso en el Destape, sigue emitiendo bonos para continuar con el carry trade. Ese carry trade es gente que está haciendo negocios en pesos. En algún momento esos pesos se van a tener que transformar a dólares para irse. ¿De dónde van a salir esos dólares? De deuda. ¿Sí? Y eso ya lo hizo Caputo. Y lo va a volver a hacer y te está anunciando que lo va a volver a hacer. Y te lo dice en un decreto y el Congreso no frena ese decreto y el Congreso está dispuesto a votar jueces de la Corte que convaliden ese decreto. Bueno, yo por lo menos desde este espacio editorial insistiré con esto, porque la deudopatía ya no es un tema individual de salud pública como la ludopatía, sino que es un tema social y de todo el país. Y alguien tiene que, por lo menos, plantear que hay que ponerle un freno a los deudópatas. Le damos la bienvenida al queridísimo Rodolfo Pablo Trever, analista económico. ¿Cómo te va, Rodo? Hola Lucas, hola Leila, ¿cómo estás? Bien. Buen día.
¿Cómo llovió ayer, Rodo? ¿Viste? Una cosa impresionante. Me agarró justo cuando salí de casa, así que en 5 minutos parecía que me había metido al mar y había salido. No lo podía creer. Yo siempre he confiado, no llevo paraguas a ningún lado. No, yo soy anti-paraguas. Sí, yo también. Aparte porque se pierden. No. Sí. Soy anti-paraguas también y bueno, confío en que mojarme un poco no pasa nada, pero ayer me cayó un balde de agua en la cabeza, no fue una lluvia, así que sí, fue terrible. Rodo, vamos a hablar un poco de economía. Estaba viendo que Caputo confirmó que se van a pagar 4.000 millones de dólares en enero, es decir, que se van a seguir pagando los vencimientos. El gobierno está llegando después a su primer año de gestión con buenas noticias en el Congreso, con la calle pacificada, con un diálogo con la CGT, faltándole el respeto quizá a la UIA, porque ayer no fue ni Caputo ni Milei, pero la UIA no se mostró beligerante, ni mucho menos, y ahora está diciendo, bueno, y en enero aparte vamos a pagar todos los vencimientos, así que esta fiesta financiera va a continuar. ¿Qué está pasando en la macro, como a muchos les gusta decir? Sí, lo que sucede es que al calor del blanqueo que se ha quedado por ahora se ha quedado en un 60% dentro de las cuentas de los bancos, al calor del RIGI que hace entrar por goteo varias, entre muchas comillas, inversiones que no terminan siendo tal, como explicamos en algunas oportunidades, al calor de nuevos empréstitos, porque aumentaron los créditos con el Banco Interamericano, porque aumentaron los créditos con organismos internacionales, y también Caputo en el día de ayer consideró que el roleo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional se buscará que ingresen fondos frescos, o sea que buscarán ampliarla. Todo ese ingreso de dólares que sea producto de los distintos, y principalmente el ingreso más grande de dólares, hay que decirlo, porque si no, no se entiende nada, se da producto del ahorro de importaciones que se dio por la recesión. La Argentina compra muchísimos menos productos manufacturados al extranjero, pero no por restricciones, sino por una baja considerable del consumo por la pérdida de poder adquisitivo del salario que se dio durante este año. Entonces el argentino consume menos, se compran menos productos elaborados afuera y se ahorra dólares el Banco Central. Todo ese combo hace que el Banco Central cuente con más dólares que en ocasiones anteriores y que pueda haber una estabilidad económica. Ahora, lo que todo el tiempo remarcamos y hay que remarcar, porque es la verdad, es que esa estabilidad monetaria se da en base a ingresos de divisas que luego van a tener van a tener un egreso mucho mayor. O sea, todo lo que ingresa por RIGI se va a multiplicar a la hora de fugarse, a la hora de girar dividendos. Uh-huh. Todo lo que ingresó por el blanqueo, ante cualquier duda y ante cualquier falta de confianza del mercado, se va a ir dejando las cuentas en cero. Ante los primeros no roleos de la deuda externa y en los primeros pagos de intereses y los primeros pagos de capital de la deuda externa, luego de negociado con el Fondo Monetario Internacional, los egresos también van a ser mayores a los ingresos. Y como no hay aumento de la producción en la Argentina, como no hay un aumento genuino de la producción industrial, no es viable, no es sustentable en el tiempo este esquema. Lo que hay es quizás una suerte de estabilidad monetaria ficticia que puede generar una sensación de estabilidad luego de 12 años de inflación creciente, genera una sensación de estabilidad y al público inconsciente, política y económicamente, le parece bueno y hasta yo creo que esto ha mejorado las perspectivas del pueblo para con el gobierno, pero a futuro es importante que se explique, porque a futuro los daños a mediano y largo plazo son mucho más grandes que lo que puede generar, por ejemplo, la persistencia de la inflación tal como se venía sufriendo hasta meses atrás. Rodo, te quería preguntar, bueno, ya un poco lo contestaste, pero esto de la eliminación del impuesto país que tanto se celebró en algunos sectores para fomentar las importaciones, ¿qué impacto pensás que va a tener al mismo tiempo eso en la industria nacional?
Bueno, es el mismo esquema, ¿no? Se facilitan las importaciones para ahorrar dólares y para seguir manteniendo esta ficticia estabilidad monetaria. Pero en el mediano y largo plazo, ¿qué sucede? Entra una competencia directa de grandes empresas transnacionales a competir con la pequeña y mediana empresa nacional, destruye a la pequeña y mediana empresa nacional, baja la capacidad de empleo genuino, o sea, baja el trabajo en la Argentina, aumenta la pobreza o aumenta el desempleo en paralelo, entonces la estabilidad monetaria se paga a un precio carísimo. ¿Por qué? Porque se paga con consecuencias gravísimas en el marco de la pobreza, de la indigencia y de la destrucción del poder adquisitivo en el largo plazo para el pueblo argentino. Estamos viendo actualmente que la Argentina está cara en dólares, o sea, los precios de la economía interna argentina están en un dólar de 1.300, 1.400 pesos, al mismo tiempo que el salario de los argentinos está a un tipo de cambio de 1.000. O sea, la Argentina tiene bajos salarios en dólares y tiene altos precios en dólares. Por lo tanto, hay un plan sistemático de depresión del consumo del argentino. Al mismo tiempo que con un dólar bajo y sin impuestos se subsidia al importador. Lo que está pasando es que manteniendo un dólar bajo y teniendo una quita total de impuestos, lo que se hace es subsidiar la importación. Por lo tanto, se paga todo el precio que se puede pagar se paga para mantener la estabilidad de precios, pero las consecuencias es pérdida de trabajo, pérdida del esquema productivo, reprimarización de la economía, que en realidad no son las consecuencias, son los objetivos, es lo que busca este gobierno. Dice que quiere combatir la inflación, pero en realidad lo que busca es concluir, profundizar un proceso de reprimarización de la economía, de destrucción del aparato productivo, por lo tanto de destrucción de la capacidad organizativa del pueblo trabajador, porque también con la destrucción del aparato productivo se destruye la organización de los trabajadores en sindicatos, que hoy en día ya es minoritaria, pero la quieren destruir por completo. Eso sumado a la negociación permanente y a la tranza de los empresarios que hoy dicen ser representantes de los trabajadores, concluye en un panorama ultra negativo, en un panorama de clara consolidación de la destrucción de la industria argentina, de la destrucción del trabajo y un proceso fuerte de africanización, si se quiere, o profunda reprimarización de la economía argentina. Rodo, con respecto a lo que se debatía ayer en el Congreso, que es si Caputo va a tener que pasar o no por el Parlamento para negociar la deuda. Bueno, finalmente el gobierno está terminando el año legislativo con el decreto vigente, o sea que va a poder sentarse con los acreedores privados, con el Fondo Monetario, sin necesidad de consultar nada. Y también está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era un activo que habíamos conquistado como pueblo argentino a partir de haber rajado las AFJP. Todo esto está en riesgo, ¿no? Sí, totalmente. Hoy, por ejemplo, se le prohíbe por decreto se le prohíbe al ANSES poner esa plata a trabajar. Por lo tanto, en un esquema inflacionario, aunque sea leve, pero inflacionario al fin, con una perspectiva de devaluación futura, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a dejar de existir, se va a ir licuando en el tiempo. Ahí perdón, Rodo, ahí hay acciones de Techin, hay acciones de bancos, los principales bancos, creo que Santander, de Clarín, de Arcor, ¿no? Que tenían acciones en FJP y que se las quedó el Estado y que desde que se estatizaron las AFJP, estas empresas no les gustó nada, ¿no? Recordemos cuando Guillermo Moreno, por ejemplo, participó del directorio de Clarín como representante del Estado y las empresas decían, esto no lo queremos, que no se metan en nuestro directorio. Por eso, en materia de que se siga devaluando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que va a suceder después es que se van a ir vendiendo esas participaciones accionarias y, por lo tanto, se va a vaciar el FGS, lo que va a terminar por nutrir a la idea de volver a un esquema de jubilación privada o de fondos privados para la jubilación. Me parece que ese es el objetivo de ese esquema, sí, que va de la mano con todo lo que hace este gobierno, que es destruir la capacidad organizativa del pueblo, destruir el trabajo, destruir la
la posibilidad de tener alguna respuesta ante este plan de saqueo que anteriormente detallamos. El esquema del turismo es muy claro. La Argentina, en todo su aparato de turismo local, está siendo devastado porque al extranjero se le hace carísimo venir a la Argentina, por lo que anteriormente expliqué. Le dan 1.000 pesos por dólar, pero los precios de la economía interna luego lo pagan a 1.400. Cuando vos vas a comprar un kilo de asado, lo compras a 1.400 pesos el dólar. Cuando vos vas a comprar un desodorante, lo compras a 1.400 pesos el dólar. Pero a vos te dan 1.000 pesos por dólar. Entonces, es una economía cara en dólares que tiene como correlato un subsidio a las importaciones, porque cuando se compra afuera se compra a 1.000 pesos el dólar, pero si lo querés pagar adentro lo pagás a 1.400. Es un esquema que claramente busca destruir la industria nacional, destruir la industria, tanto de servicios como por ejemplo el turismo, como principalmente la de productos manufacturados. ¿Por qué? Porque destruyendo la industria se aumenta la necesidad, la urgencia de aumentar la primarización de la economía, aumentar el extractivismo. Entonces, este combo explica un proceso de fuerte reprimarización, que es lo que está llevando adelante el gobierno de Caputo, de Milei y del Fondo Monetario Internacional. Sí, que se ven las cifras oficiales, que lo único que crece es la minería, la producción energética primaria y también agropecuaria, sobre todo en contraste con la sequía que se vivió en años anteriores. Rodo, los celulares se van a poder importar mucho más baratos. Esto se está promocionando en todos los medios de comunicación, así también como el viaje a Brasil en 6 cuotas, ¿no? Hay claramente los medios de comunicación. Bueno, promoción de lo que viene siendo esta economía dolarizada. Ahora, vos siempre sostenés que la Argentina ya venía importando 7 millones de puestos de trabajo. Creo que también toda esta experiencia y este experimento Milei nos tiene que ayudar a discutir en el campo nacional y popular cómo hay que salir, ¿no? Cómo hay que poder empezar a discutir un reseteo nacional y popular y reindustrializar la Argentina. Siempre es posible porque tenemos bienes comunes, tenemos el gran trabajo argentino, la creatividad. Nunca es tarde para pensar la industria seriamente controlando el comercio exterior, si no, no hay vuelta que darle, ¿no? Así es, y lo primero que te plantean, la primer contra que te plantean ante esa posibilidad, es que eso se ha intentado y ha ocasionado inestabilidad económica, inflación, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque los esquemas anteriores a la experiencia de los libertarios no han atacado el problema de la inflación y de la inestabilidad económica aumentando la producción, sino que por el contrario, solamente aumentaron la demanda. El proceso de los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner no aumentó la capacidad productiva del país, como sí lo habían hecho desde el 2003 al 2010. El gobierno de Alberto Fernández tampoco lo hizo, y por lo tanto la Argentina y el gobierno del 2003 al 2010 lo que hizo fue llevar la capacidad productiva a niveles pre-década del 90, a niveles pre-saqueo del 90. Por lo tanto, la Argentina no aumenta su capacidad productiva en términos reales, o sea, por encima del aumento de la población, desde la dictadura de 1976. Cuando vos querés terminar con el problema de la inflación y cuando vos querés terminar con el problema de la inestabilidad económica, cuando querés dar un futuro previsible a la familia, al trabajador y también al empresario argentino, lo que tenés que hacer es aumentar la demanda. Aumentar la demanda es aumentar el poder adquisitivo del salario, aumentar el flujo de dinero en la calle, al mismo tiempo que aumentás la oferta. ¿Qué es aumentar la oferta? Aumentar la producción. Planificar el aumento de la producción nacional. Y ahí tiene que ver la sustitución de importaciones. Si nosotros hoy estamos importando 150 millones de dólares en tupper plásticos, no nos cuesta nada, no le cuesta nada a la capacidad técnica del argentino y a la industria del petróleo en Argentina producir y sustituir esos 150 millones de dólares con trabajo argentino. Entonces, pero ahí tiene que haber planificación, y eso si no lo hace el Estado no lo hace nadie. Entonces, tiene que haber una planificación estatal para la sustitución de importaciones, y solo así se puede aumentar la demanda en paralelo con el aumento de la oferta. O sea, aumentar el poder adquisitivo del salario, puesto en términos peronistas,
con la generación de empleo genuino y la generación de producción, que es la oferta. Entonces, aumentás la oferta y la demanda en paralelo y no produce ningún efecto negativo en la economía, no produce inflación, lo único que produce es desarrollo económico. O sea, al mismo tiempo que aumenta el poder adquisitivo del salario, aumenta el trabajo y aumenta la producción y por lo tanto no aumentan los precios. Ese esquema en la Argentina no se hace desde hace casi 50 años. Entonces, lo que nos vienen a plantear los libertarios y lo que nos vienen a plantear la oposición de ahora es distintas facetas de un proceso de una economía liberal. Una un poquito regulada y la otra totalmente desregulada y totalmente de saqueo. Pero no se volvió nunca, en el último tiempo, al modelo argentino de desarrollo. No se volvió nunca a producir, a tener un plan, una planificación de la producción nacional, a volver a generar trabajo, porque tenemos, como bien vos dijiste, Lucas, no solamente la capacidad técnica, la experiencia industrial, la capacidad instalada, las fábricas en desuso, sino también tenemos hoy en día más de 8 millones, ya se superaron los 8 millones de puestos de trabajo que importamos mediante compra de productos elaborados afuera y encima los festejamos, cuando en realidad cuando nosotros abrimos una importación lo que estamos haciendo es generar un desempleo más, generar una familia pobre más en la Argentina, generar un indigente más. Nosotros tenemos que tener bien en claro que la producción nacional, la producción de manufactura es el único camino posible para desarrollar al país. Todo el resto de los caminos son distintas variables de un proceso liberal, son distintas variables de un proceso que encabeza una corporación transnacional que son principalmente extractivistas y exportadoras de materia prima. Entonces, cuando en la política nacional vemos que no aparece una alternativa industrialista, que no aparece una alternativa que planifique el crecimiento de la producción y el trabajo, nos damos cuenta que la política argentina está manejada por un mismo amo, que está manejada desde afuera, que está manejada por los intereses extranjeros y que está ausente de interés nacional y popular la dirigencia política. Por eso la urgencia de organización política popular, nacional y revolucionaria. Rodo, querido, muchas gracias. Un abrazo a ambos. Rodolfo Pablo Trever haciendo un análisis de lo que está pasando con este gobierno y luego planteando, ¿no?, cómo pensar a futuro, porque esto en algún momento se va a terminar como ocurrió en el 2001. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos bajo la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón, porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado,
Cualquiera que hable mal de Perón debe romperle un botellazo en la cabeza tiene que darle. Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdona al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni